Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al colegio, a nuestro día de la convivencia escolar, hoy 26 de abril. Quiero agradecer la asistencia de ustedes. La idea de esto es que vinieran representaciones por curso, así que espero que estén todos los cursos cubiertos y obviamente, además de agradecer la asistencia de ustedes, pedirles también que sean portavoces de esta actividad que vamos a realizar ahora, ¿ya? En el marco del Día de la Convivencia Escolar, yo les quiero comentar, en la mañana tuvimos actividades con los niños por curso, ahora en la tarde vinieron personas de la Superintendencia de Educación a hacer también una charla y una actividad con los funcionarios del establecimiento, y ahora en la tarde los invitados y los protagonistas son ustedes, los padres y apoderados, porque como bien sabemos la convivencia escolar es responsabilidad de cada uno de los integrantes del colegio, vale decir, de los 3 estamentos, de los niños, de los docentes y funcionarios y también de los apoderados. En esta ocasión, no me quiero alargar mucho más, nos va a acompañar como relator don Néstor Calderón. Él es administrador de la Fiscalía de Santa Cruz y la verdad es que ya a esta altura es un amigo del colegio porque nos ha acompañado en otras actividades y lo va a seguir haciendo también durante el año para que lo vayan reconociendo. Él tiene mucho que aportar desde la parte normativa y legal, que a veces uno cree que los colegios están un poco exentos a eso, pero no es tan así. Vamos trabajando muy de la mano con la parte normativa. Y el ciclo de charlas que él nos va a dar tanto a los estudiantes como también a apoderados, la vamos a comenzar con esta, en el contexto del Día de la Convivencia Escolar, donde el tema principal es conversar sobre convivencia y cómo hacemos posible cada uno de nosotros que efectivamente tengamos un colegio que sea protegido, que sea seguro para sus niños y que efectivamente donde nos sintamos todos considerados, no solamente desde la perspectiva de que me miran, sino que también desde la perspectiva donde yo puedo aportar y puedo ser parte de esta convivencia. Así es que, don Néstor, le damos la más cordial bienvenida a nuestro colegio y nada, usted me dice dónde está mejor, aquí, allá, por aquí. Bien, quiero partir con una reflexión y que es la siguiente. ¿Cómo nosotros podemos contribuir de una buena forma, de una buena manera, al clima de convivencia escolar cuando muchas veces nosotros no nos comportamos de una manera adecuada? Y aquí ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con ese puente que me está mostrando este caballero? Los que han ido al sur alguna vez, pasadito Temuco, está este puente que se llama el Viaducto El Mayeco, ¿ya? A mí me encanta este puente, pues yo soy amante de los trenes, y todo lo que sea relacionado con trenes a mí me vuelve loco. Y este puente tiene una historia, pues. Fue una de las obras de ingeniería más importantes que ha tenido Chile en los últimos años. Y los puentes, ¿qué es lo que hacen? Es poder unir ciudades, pueblos, unen villorrios en esa época, y en la convivencia escolar es algo parecido, ¿ya? En este puente trabajaron ingenieros, trabajaron obreros, que con la visión del ingeniero se logró este puente. En la convivencia escolar sucede algo parecido, ¿ya? Todos estamos acá para poder generar este puente que conecte a nosotros como papás, que nos conecte con la dirección del colegio, con los profesores. Y como introducción vamos a ver algunas normativas y por qué están acá, ¿ya? Vamos a hablar de los tratados internacionales, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los tratados internacionales con la convivencia escolar? ¿Ya? Chile ha suscrito muchos tratados, ¿ya? Solamente aquí yo voy a mostrar 5 que están relacionados con la educación, ¿ya? En el año 1960, uno de los pactos que suscribió Chile fue el de la Convención Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales. Chile recién lo suscribió en el año 1972. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es del año 60, se suscribe en el año 1989. La Convención sobre los Derechos del Niño, esa fue la que menos se demoró,
se escribió en el año 1989 y Chile la adopta en el año 1990. Luego tenemos la Convención contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, ¿ya? También estas son convenciones internacionales, ya que las Naciones Unidas, ¿ya?, la redactó en el año 1960 y Chile recién en el año 1971 la adoptó. Posteriormente tenemos la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esa convención es muy antigua, data del año 1979, ¿ya?, y recién Chile la suscribe en el año 1989. Sí, pasaron muchos años para que Chile, digamos, adoptara esta convención. ¿Y qué tiene que ver la convención o estos tratados con la educación? Recordemos que sobre todo la Convención de los Derechos del Niño establece una serie de derechos, ¿ya?, para los menores. Y cuando hablamos de derechos, hablamos que son los menores o los niños son sujetos de derecho. Es decir, tienen o pueden ejercer muchos de los derechos que tienen los adultos siendo niños. Pero ahí también la legislación va limitando. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿A qué edad se puede sacar la cuenta RUT? A los 12 años las niñas, ¿ya? 15 los niños. Ya. 14 los niños. ¿Y por qué? ¿Por qué la niña a los 12 años y los hombres a los 14? ¿Se han preguntado eso? ¿Más independientes? ¿Más maduras? Bien. Aquí hay piense que estamos hablando del año 90, que Chile suscribió la Convención de los Derechos del Niño, hace más de 30 años, ¿ya? Todavía hay en la normativa chilena capítulos o artículos que no han sido actualizados. Por ejemplo, el de los 12 años y el de los 14 años, es una norma del Código Civil. ¿Cuándo fue escrito el Código Civil? En el año 1800 y algo, ¿ya? Es decir, nuestros legisladores todavía no ajustan esta norma del año 1990 al Código Civil. ¿Y por qué, digamos, el Código Civil hace esa distinción? Cuando se redacta el Código Civil, ¿ya? ¿Y por qué se fija la edad de las niñas a los 12 años? Porque es la edad donde las niñas inician o, digamos, tienen la menarquía, que es la primera menstruación. Y los hombres, ¿ya?, que es la espermaquia o la polución, a los 14 años. Entonces marca el inicio de la vida sexual o reproductiva de los menores. Por eso está a esa edad, ya que es por un tema netamente fisiológico, ¿ya? Entonces, cuando el legislador en esa época vio, dijo, no, pongamos los 12 años porque a esa edad ya son mujeres. Y a los 14 años los chiquillos son hombres. Entonces, hay muchas legislaciones que tenemos que adaptar. ¿Y qué tiene que ver esto con el reglamento de convivencia escolar? Que es lo que nos convoca hoy día. Porque muchas de estas normas están contempladas en el reglamento de convivencia escolar. ¿Y qué es lo que busca un reglamento de convivencia escolar? ¿Qué es lo que busca proteger? El legislador, cuando hablamos del legislador, son digamos, el gobierno, ¿ya? No hablamos del presidente de la República, sino del gobierno, digamos, indistinto del color político. Lo que buscan las normas es poder resguardar la integridad o los derechos de los niños, ¿ya? Cuando ustedes matricularon a sus hijos en este establecimiento, lo que dijeron, oiga, yo quiero que usted, colegio, resguarde los derechos de mi hijo, ¿ya? El derecho a la enseñanza, que sea bien tratado, ¿ya?, que las niñas o los niños no sufran discriminación. Cuando, por ejemplo, esta convención de la eliminación de discriminación contra las mujeres, ¿de qué edad estamos hablando? ¿A qué edad la mujer es discriminada? No existe. Desde que nace, le asiste lo que está establecido en la convención, ¿ya? Entonces los colegios van trabajando las políticas en base a estas convenciones. Entonces, aquí tenemos que entender algo. Cuando Chile y todos los países suscriben estas convenciones, alguien puede decir, oiga, pero si las convenciones, el país no está obligado a cumplirlas. Y es cierto, ¿ya? No están transformadas en una ley. Lo que sí establece la Constitución, que en el artículo 5, que todos los tratados internacionales Chile los va a adoptar y los va a respetar.
Por ejemplo, lo que no puede hacer el país es decir, ¿sabe? A mí no me interesa la Convención sobre los Derechos del Niño y no la vamos a cumplir nunca más. Eso no se puede hacer. Una vez que un país adopta una convención, se está obligado a cumplirla e implementar gradualmente todo lo que dispone esa convención. Entonces, la Constitución es la ley marco, ¿ya? Ninguna norma puede estar por sobre la Constitución. Como la Constitución es muy amplia y hay que empezar a interpretar la Constitución, están las leyes. Las leyes son las que van dándole forma a las distintas instituciones o cuerpos legales. Por ejemplo, se crea el Ministerio de Educación, es el que fija las políticas de educación, ¿ya? Por otro lado, tenemos que el Congreso aprueba una ley, que es el DFL2, donde habla de la comunidad educativa. ¿Quiénes componen la comunidad educativa? ¿Quiénes son parte de esta comunidad educativa? Los profesores, ¿quién más? Los apoderados y los niños. Siempre en la educación, ¿qué es lo que estamos protegiendo? Al niño, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, se van bajando las leyes. Como las leyes son difíciles de entender, se va como aclarando a través de los decretos. Y, por último, están las normativas institucionales. Por ejemplo, ¿quién norma, digamos, quién vigila que el colegio cumpla con la normativa? Por ejemplo, tenemos la Superintendencia de Educación, ¿no? Una charla, ¿cierto?, recién. Ellos van vigilando que, digamos, que se dé cumplimiento a lo que está establecido en la Constitución, las leyes, los distintos decretos, ¿ya? Y también en esta norma institucional están los reglamentos de convivencia escolar, ¿cierto? Está el proyecto educativo, están los protocolos, por ejemplo, de actuación, por ejemplo, ante un abuso sexual, los protocolos de drogas, y en fin, ¿cierto? Aquí está contenido. ¿Quién fija la normativa en un establecimiento? ¿Quién es? ¿Quién fija, digámoslo, cómo el establecimiento va a funcionar, cómo va a operar? ¿Quién dicta esa norma? El director, ¿cierto? Él es la cabeza visible y el director le da vida al colegio, ¿ya? El director dice, no, ¿sabe? Este va a ser el énfasis educativo. Y se junta con su equipo directivo, van fijando las prioridades. Nosotros como establecimiento nos vamos a preocupar que para que los niños puedan desarrollarse de una buena forma, vamos a implementar talleres, las ACLES, ¿ya? No es obligatorio venir a las ACLES, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes como papás, como madres, puedan incentivar a sus hijos a que participen de los talleres, porque van desarrollando otras habilidades, ¿ya? También los establecimientos quieren enfocarse en una resolución sana de los conflictos. Ya cuando hablamos de una resolución sana, es que no nos vamos a golpes, sino que conversar. Y lo que vamos a hablar acá está todo relacionado con una palabra que está muy manoseada, pero que no se usa mucho, que es el diálogo social. Entonces, cuando nosotros, como apoderados, en diciembre, cuando matriculamos a nuestro hijo, nosotros adherimos al cumplimiento del reglamento interno del colegio, el de convivencia escolar, ¿cierto? Yo adhiero al proyecto. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace el establecimiento? ¿Qué es lo que hacen ustedes como papá? En el fondo, cuando yo doy cumplimiento a la normativa que establece el colegio, está reflejada en esa paragüita, yo estoy protegido, ¿ya? Por ejemplo, si hay un conflicto entre dos menores y el reglamento de convivencia establece cómo se va a solucionar ese conflicto, estoy bajo esa paragüita. Pero ¿qué pasa si yo, por mi propia cuenta, tal por cual no cuida a su hijo, y yo lo resuelvo de otra forma? Aquí vienen las sanciones o los problemas que puede traer para el apoderado, ¿ya? Aquí pueden haber, no sé, infracciones en el ámbito penal, en el ámbito de familia, tal vez el reglamento de convivencia escolar va a sancionar algunas conductas, porque ese apoderado no se apega, digamos, no está en esta paragüita, sino que se sale y puede estar sujeto a las medidas sancionatorias que tiene también el establecimiento. ¿Cuál es la invitación? A que nosotros siempre dialoguemos en todos los aspectos formativos de nuestros hijos que afectan el normal desarrollo de nuestros hijos que concurren a este colegio. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? El decreto, el DFL2, ya que lo conocen los profesores, define que la convivencia escolar como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa,
¿ya? Entonces, cuando ocupa esta palabra armónico, ¿ya? Le da un sentido. Es decir, armonía viene de que todos nos vamos adaptando, con nuestras diferencias, nuestros distintos puntos de vista, nos vamos adaptando a este colegio, nos vamos ambientando en lo que el colegio busca, que mi hijo pueda ser el mejor alumno, que mi hijo aprenda las letras, domine los números de una forma lúdica, didáctica, ¿cierto? Ahí el profesor es donde le pone el encanto a la materia en sí, pero yo como apoderado, ¿qué es lo que hago? Apoyar. Entonces, ¿cómo apoyamos esta gestión pedagógica y cómo lo hacemos? Entendiendo que la convivencia armónica es fundamental para un bienestar y el éxito del aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? Cuando yo como papá vengo choro al colegio porque mi hija, digamos, voy a usar un ejemplo de otro colegio, donde una niña le dice: mamá, ¿sabes que hoy día la profesora me miró feo? ¿Y qué se cree esta profesora? Un epíteto que no lo voy a repetir, ¿ya? ¿Qué se cree? No, voy a ir a hablar con esta profesora, ¿qué se cree mirando fea a mi hija? Entonces, llego al colegio, no, yo quiero hablar con la profesora porque ella miró feo a mi hija, ¿ya? Ya, van a buscar a la profesora. ¿Y usted por qué miró feo a mi hija? Perdón, le decía la profesora, ¿cuándo le miré feo? ¿Ya? No, el otro día cuando usted estaba dando la clase, la miró fea. Y mi hija entendió que usted no la quería. Entonces, bueno, si hay algún apoderado que tenga la capacidad de poder interpretar de pronto la visión, pues genial, ¿ya? Yo no la tengo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cómo nos relacionamos con nuestra comunidad educativa, ¿ya? Yo puedo entender que yo también soy papá, soy papá de un niño de 4 años, ¿ya? Y yo entiendo a veces que hay accidentes o cosas que pasan en el colegio, ¿y cómo las resolvemos? O sea, digamos, le echamos la culpa al colegio, que el colegio no fue capaz de resolver esta situación. Y aquí está el reglamento es el que resuelve todas estas circunstancias. ¿Cómo lo resolvemos? Y aquí donde voy a detallar algunos aspectos que son esenciales que nosotros debamos comprender. Cuando nosotros trabajamos apegados al reglamento, a la normativa que tiene el establecimiento, primero favorecemos el bienestar emocional. ¿El bienestar emocional de quién vamos a beneficiar? De los niños, no el mío. Recuerden que nosotros estamos aquí trabajando por los niños. Ustedes están en esta charla hoy día, que hace un poquito de frío, por sus hijos, ¿ya? Algunos tal vez vinieron obligados, otros voluntarios, así que, pero están acá. Fomenta el respeto y la tolerancia. Cuando nosotros venimos al colegio, tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos, ¿ya? Hay un psicólogo que ha trabajado, hizo una investigación como de 20 años, y ¿cuál es la conclusión que él llegó? Que el ser humano es imitativo, es decir, nosotros repetimos conductas que aprendimos de otras personas. Repetimos, digamos, no sé, por la forma de cocinar que tenía mi abuelita tal vez, ¿cierto? Yo sigo haciendo la comida como lo hacía mi abuelita, ¿ya? Les voy a contar una historia. Había una vecina que cocinaba el pescado al horno y cuando cocinaba el pescado le cortaba la cabeza y la cola. Entonces alguien le preguntó y le dijo: oye, mami, ¿por qué le cortas la cabeza al pescado y a la cola? No sé, pero siempre lo hice así. Entonces, y conversando, ¿cuál fue la conclusión? Que cuando ella era niña y su mamá cocinaba, los hornos a leña antes eran angostitos. Entonces el pescado que era grande no le cabía, le cortaba la cabeza y la cola. Pero con los hornos que hay ahora no es necesario cortar la cabeza ni la cola del pescado. Entonces, nosotros vamos imitando conductas. Cuando yo vengo enojado al colegio, que es lo que estoy enseñando a mi hijo, que la forma de resolver un conflicto es llegar enojado, echando la foca, poniéndonos choros. Fortalece las relaciones interpersonales. Cuando yo como papá tengo que resolver un conflicto, ¿qué es lo que hago? Cuento hasta 10, me sereno, ¿ya? Y converso de una forma amable con el director, con la directora, con mis paulas, con la encargada de convivencia, con el profesor o profesora, pero lo hago de una forma racional, expresando mi molestia, pero en un ambiente de respeto, tal como lo establece el reglamento interno. Fortalece la comunidad escolar. Cuando yo tengo derecho a expresar mis sentimientos, mi opinión respecto de lo que está pasando en el colegio, sí, pero siempre
en este ámbito de respeto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien ha viajado en avión? Ya. ¿Alguien contradice lo que dice la azafata? Tiene otro nombre, ¿sí? Ella. ¿Alguien contradice lo que dice? Oye, ¿pero qué me está diciendo? ¿Cómo voy yo a...? No, yo no me pongo el cinturón. ¿Qué se cree? No lo contradecimos. ¿Y sabes por qué no se contradice lo que dice la azafata? Porque estamos a 10.000 metros de altura. Entonces, no, yo voy a hacerle caso, ¿ya? No me paro del avión hasta que el capitán no lo diga, ¿ya? En materia educativa es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué yo contradigo al profesor? ¿Y qué esta profesora está enseñándole de esta forma? ¿Ya? No, está mal la profe, ¿ya? ¿O cuántas veces yo voy al médico y le digo al médico, oiga, no, usted se equivocó, doctor, usted está... Nada que ver lo que usted me está diciendo, ¿ya? Nosotros nunca contradecimos al doctor, ¿ya? Le creemos y vamos y compramos la receta, ¿ya? Después otro médico nos dice, oiga, no, o sea, que se equivocó el colega, usted tiene esta otra cosa, ¿ya? En educación es lo mismo. Quienes tienen la expertise, la capacidad para enseñar, son los profesores. Los que tienen la capacidad para resolver conflictos son los encargados de convivencia. Lorena es la que tiene que resolver eso con su equipo. Lo que tiene que ver lo académico, lo formativo, es la directora. Ella se encargará, digamos, de si hay un profesor que no se está ajustando a la normativa, bueno, ella tendrá que envelar a ese profesor o profesora y recordarle las normas, ¿ya? Pero yo no puedo ir y directamente, oiga, profesor, usted está haciendo algo inapropiado conmigo. No, ocupemos los canales que están dispuestos para ello. Herramientas, aquí yo les voy a entregar herramientas para resolver los conflictos. Primero, y lo más esencial, y aquí yo por eso les decía que vamos a hablar mucho del diálogo, es la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Y ustedes tienen que haber escuchado el término asertivo, ¿ya? Asertivo es decir las cosas en el momento y lugar oportuno, ¿ya? No somos asertivos cuando yo vengo chorro al colegio, vengo molesto, ¿ya? No está bien eso. Respeto y tolerancia, ¿ya? Siempre respetar a la persona que está al frente. Porque recuerden que cuando vimos las convenciones, ¿ya? Uno de los primordial que nosotros debemos respetar es al ser humano, ¿ya? Esa persona que está ahí es un ser humano que tiene derechos, igual que yo. Entonces, cuando yo vengo al colegio tengo que hacerlo con respeto y tolerancia. Una participación activa. ¿Qué requiere una participación activa? Que el apoderado esté involucrado en la educación de sus hijos. Por ejemplo, el papá, la mamá, siempre debe enseñar al niño los hábitos, ¿ya? Desde lavarse las manos, ¿cierto? De saludar cuando se llega a un lugar, de dar las gracias, en el ámbito educativo, enseñarle a mi hijo, por ejemplo, las vocales, reforzar lo que viene del colegio. El colegio no forma a mi hijo en los hábitos. El colegio lo que hace es reforzar lo que usted le enseña en la casa, ¿ya? Es reforzar lo que enseña la profesora o el profesor en el aula. Yo refuerzo lo que dice el colegio, ¿ya? Yo a mi hijo le formo los hábitos en el hogar, ¿ya? Por ejemplo, a mi hijo de más pequeño, lo hicimos con los demás, tuvimos que enseñarle, darnos el tiempo para poder enseñar que ya aprendiera a ir al baño, que aprendiera a limpiarse. Los hábitos básicos se los enseñamos en la casa, a lavarse los dientes, ¿ya? Yo no puedo esperar que la tía del jardín le enseñe a mi hijo a lavarse los dientes. Eso es algo que nosotros tenemos que entender como padres en la participación activa. La prevención y resolución de conflictos. Y me gusta esta palabra prevención. Por lo general los colegios siempre trabajan en un ámbito ya cuando no preventivo, sino que resuelven ex post, digamos, cuando ya pasó el problema, chuta, ahí funciona el equipo de convivencia. Pero cuando trabajamos en la parte preventiva es mucho más saludable, es decir, cuando nos podemos anticipar algunos eventos que puedan suceder, ¿ya? De ahí vamos a conversar algunos casitos que les pueden haber pasado a ustedes y los podemos ir resolviendo. La cultura de la paz. Cuando yo vengo y trabajo y le enseño a mi hijo que la forma de resolver los conflictos es de una forma pacífica, ¿ya? Se gana y ganamos todos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, en la guerra de Ucrania con Rusia, ¿qué es lo que falta ahí? El diálogo, ¿ya? Digamos, no, yo soy Rusia, yo soy más grande que tú, te mando todos los tanques. Y el otro país que es un poquito más chico, yo también te mando tanques, pues también tengo tanques, tengo aviones, ¿ya? Pero no hay diálogo. El diálogo es lo que construye a la sociedad.
Entonces, son herramientas que nosotros tenemos que ir enfocando a nuestros hijos, pero con nuestro ejemplo. Cuando entregamos herramientas, ¿qué es lo que tenemos que entregar también? Los recursos. ¿Cuáles son los recursos que tienen ustedes como apoderados y que estamos trabajando con Lorena? Por ejemplo, talleres de resolución de conflictos, ¿ya? Tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias, ¿ya? Como apoderados, ¿ya? A lo mejor hay dos apoderados que aquí se tienen malas y pasa mucho, ¿ya? Pero cómo yo logro que, digamos, ese conflicto no le afecta a mis hijos, o tal vez sí ya están afectados y los hijos también se agarran a combos cuando se ven por ahí. ¿Cómo podemos resolver de forma pacífica el conflicto que se ha generado por otras circunstancias que no están asociadas al colegio? También programas de formación en valores. ¿Cuántos de ustedes conocen los valores que tiene el colegio? ¿Cuáles son los valores que tiene el colegio? ¿Algún profesor se acuerda? ¿Un valor que tenga el colegio? Ya. Identidad. Yo tengo que trabajar con esos valores, ¿ya? Cuando yo trabajo con el respeto, la tolerancia, ¿cierto? Un valor es algo que, digamos, los valores son aspectos que se desarrollan en la vida, ¿ya? Por ejemplo, el valor de la honestidad, ¿ya? Yo a mi hijo le enseño a ser honesto, ¿ya? Que yo no puedo quedarme con un vuelto. Yo tengo que aprender a decir la verdad y enfrentar las consecuencias de mis errores. Ser honesto y no mentir. Trabajar en los valores, y esto lo podemos trabajar también. Programas de mediación escolar, ¿ya? Cuando hay un conflicto, yo también podría trabajar este aspecto, ¿ya? Sin necesariamente recurrir a otros medios, ya sea, por ejemplo, no, yo voy a denunciar al colegio de la superintendencia, que se le dé la directora que no, yo voy a la superintendencia, ¿ya? Cuando a lo mejor son conflictos tan pequeños que pueden ser resueltos en el mismo establecimiento, ¿ya? Tenemos que aprender y vuelvo a la palabra, el diálogo. Charlas y talleres con expertos, ¿ya? Yo no soy un experto en esta materia, pero sí lo que me gusta es poder, o con lo que busco lograr, que mediante, y digamos, esto son técnicas, ¿ya? Esto no es algo que yo, digamos, que es algo mío. Son técnicas de conversación. ¿Cómo yo puedo manejar una situación compleja, ¿ya? No sé, mi hijo cumplió 12 años y se ha vuelto violento. No me hace caso, está respondón, no hace las tareas, no me hace caso. ¿Dónde puedo acudir yo? Al colegio. Buscar herramientas que el colegio le dé. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hijo a que él pueda ser una mejor persona? ¿O cómo puedo yo como mamá manejar algunos aspectos que yo a veces, cuando mi hijo no le va bien, le saco la cresta, le pego porque no estudia, ¿ya? Pero no es la forma. Agrediendo al niño, el niño no va a cambiar. Le va a tener miedo, o sea, sacarse un 6, se va a poner a llorar el niño, ¿ya? No busca el fin educativo que el niño sea niño de 7, sino que el niño aprenda. Cada niño aprende de acuerdo a su capacidad y su nivel, ¿ya? Y también el colegio podría ser un medio para que nos ayude a encuadrar esta situación y que me ayude a ser mejor persona. Jornada de actividades de convivencia escolar, ¿ya? De hecho, bueno, qué lástima que, digamos, por razones climáticas no se pueda realizar la actividad del próximo sábado, pero qué bueno poder participar de actividades en donde los papás con sus hijos y el colegio puedan desarrollar estas habilidades de conversa, de compartir en otro ambiente, de poder compartir con otros hijos, conocer al profesor que está con mi hijo, conocer a la directora. Me imagino que todos la conocen, pero a lo mejor no han conversado con ella, a lo mejor la saludan, ¿cierto? Pero no interactúan más. Qué bueno que estos espacios nosotros los podamos ocupar para poder interactuar. Hay muchos más recursos, ¿ya? Hay muchas más herramientas que nosotros podemos trabajar. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Y aprovechando, digamos, que hoy día es el Día Nacional de la Convivencia, que podamos aprender a vivir en un ambiente de paz. He visitado muchos colegios de la provincia, ¿ya? Y yo le comentaba a Lorena y a la directora que esto es un colegio de lujo, ¿ya? No tiene nada que envidiarle a los maristas de San Fernando ni al Manquemavia en Santa Cruz, ¿ya? Tal vez el espacio, el tamaño, ¿ya? Pero tiene lo necesario para que los niños se desarrollen. Una cancha de fútbol. Cuando yo estudiaba en la básica, teníamos una cancha de tierra,
llegamos todos empolvados, pero lo pasábamos bien. Aquí hay una cancha con pastito. Tienen piscina, ¿ya? Tienen una cancha de pasto artificial. En otros colegios no hay, ¿ya? Con suerte tienen un gimnasio techado y nada más. Entonces, valorar lo que nosotros tenemos como establecimiento, como apoderados. Tal vez hay apoderados que llegaron digamos, por el azar de la famosa tómbola, llegaron acá. Y a lo mejor no era su opción estar acá, querían otro colegio, pero cayeron acá. Por la invitación, que puedan conocer el proyecto educativo del colegio, qué es lo que busca, hacia dónde quiere impulsar a su hijo, a dónde tiene que llegar. Y a los apoderados que son antiguos, ¿cuántos ya van a la tercera generación de estudiantes de este colegio? ¿Cuántos fueron? Ya tenemos 1, 2. Entonces, qué bonito que se mantenga esa tradición. A lo mejor ustedes van a decir, no, el colegio ya no es lo mismo. Puede ser. Ha cambiado. Con la selección han llegado niños que traen otras realidades. Tal vez niños que tienen hogares disfuncionales, en donde tal vez la mamá es mamá y papá, o en donde el papá es el que está a cargo de los niños, o es un abuelito, otras circunstancias. Entonces tenemos que aprender también a vivir de forma armónica con estas situaciones que son de la vida diaria. Digamos, tenemos que aprender a convivir con las distintas realidades. ¿Con qué fin? De que el niño se pueda desarrollar en un ambiente seguro, protegido, de enseñanza. El colegio, recuerde que forman en la parte, si bien el lenguaje, en matemática, pero también en lo valórico. Pero no las va a formar en los hábitos que nosotros como papás tenemos que cumplir. Y aquí les quiero dejar una invitación. Este caballero que está aquí se llama Baden Powell, él es el fundador de los Scouts, y cuando estaba a punto de fallecer, ya estaba muy viejito, él dijo, tratar de dejar este mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Y qué invitación más bonita, o sea, tratemos de dejar este mundo, este colegio, mejor de cómo lo encontramos, con nuestras sugerencias, con nuestros aportes, con nuestras ideas, de involucrarnos en las distintas actividades que tiene el colegio para ustedes. Es decir, de venir a la reunión de apoderados, de venir cuando nos cita el profesor jefe o otro actor del colegio, vengamos, participemos. Trabajemos mancomunados en aspectos que afectan a otros niños. Hay muchos niños que a veces llegan afectados por alguna situación que vivieron en el hogar y a veces no tenemos por qué saber la vida de todos, pero sí enseñar a nuestros hijos los valores del respeto, de entender al otro lo que está pasando. Y aquí quiero hacer un punto. A los papás yo les pido, por ejemplo, que ustedes se involucren en lo que sus hijos hacen, ¿ya? Por ejemplo, enseñar a nuestros hijos cómo comportarnos en las redes sociales. En las redes sociales hay unos protocolos también que se llaman las netiquetas. Si alguien busca en internet netiquetas, se les van a aparecer cómo nosotros debemos actuar ante las redes sociales. Y también conversar con nuestros hijos respecto a eso. ¿Qué le pido yo a los niños cuando converso este tema? Que le enseñen a los papás cómo usar un teléfono, un dispositivo, cómo usar Facebook, ¿ya? Cómo usar, qué es lo que es Instagram, qué es lo que es TikTok, qué es un influencer. ¿Han escuchado esa palabra? Influencer. ¿Todos saben lo que es? ¿Cierto? Son personas que enseñan cosas o hacen cosas y que los niños imitan. Acuérdense que nosotros somos imitativos, ¿ya? Y ahí están los famosos desafíos, ¿ya? Hay un desafío, no sé, por donde un niño tenía que escribir el papermate que borra, ¿ya? Escribía una palabra y le prendían fuego. ¿Cuántos chicos se han quemado? Este famoso juego que había antes, que era la ballena azul, que todavía está por ahí. La marca del indio, no sé si la han escuchado, que es una marca que, digamos, se la hacen con goma de borrar hasta que le sale sangre. Entonces tenemos que conversar con nuestros hijos los peligros que también encierran las redes sociales y los famosos desafíos. También conversar con nuestros hijos aspectos educativos. ¿Cómo le ha ido en el colegio? ¿Cuántos papás le preguntan acá a sus hijos cómo lo pasó en el colegio? No cómo le fue, sino que cómo lo pasó. Es bueno eso. Es distinto cuando yo le pregunto cómo lo pasó. Ah, no, si lo pasé bien, tuve una clase entretenida. ¿Ya? Aquí, digamos, cambia la pregunta. Yo le cambio el chip al niño y le inculco que el otro día va a ser algo bonito, algo distinto. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esto, en tratar de dejar este mundo un poco mejor, que es lo que buscamos, que la convivencia escolar sea distinta. En convivencia escolar
es bien relevante entender que la responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos, o la enseñanza está en nosotros como papás. La ley lo establece de esta forma, que el primer actor responsable somos los padres. No es el colegio apoya esta gestión que hacen los papás en el hogar. Entonces, la convivencia escolar es muy amplia, es muy amplio el reglamento, muy amplio las leyes, pero entendamos que toda esta estructura hermosa está centrada en nuestros hijos, que esta estructura está cimentada y sustentada para dar a nuestros hijos una formación que permee su vida, ¿ya? Así como tenemos papás que ya cuando estuvieron con 2 niños en este colegio y traen a sus hijos o a sus nietos en algunos casos, es porque permeó los valores y principios de ese colegio en sus hijos. Entonces la invitación a este día es que podamos aprender a convivir en paz y a resolver los conflictos de una forma apropiada. Con esto termino esta parte y voy a dar espacio para las preguntas para que podamos conversar. Hay un folletito que le entregaron, ¿cierto? Si tienen preguntas respecto a eso, lo pueden hacer ahora, o si tienen dudas respecto del actuar, de algún aspecto que ustedes estimen pertinente, aprovechemos esta instancia, ¿ya? Para poder dialogar. Yo ando con el micrófono inalámbrico, por si alguien quiere, y pasamos a este fijo para responder. Sí. Les voy a hacer una pregunta como introducción. ¿Qué pasa si este colegio, que es un colegio que quiere ser excelente, el día de mañana dice, ¿sabe? Yo quiero, como colegio, que los niños cumplan un 90% de asistencia, porque yo quiero que mis alumnos sean los mejores. Y el establecimiento lo fija en el reglamento. ¿Está bien o está mal eso? ¿Está bien que le exija un 90%? O sea, si lo dice desde un principio, nosotros entramos con esa regla, está bien, en el reglamento. Ya. Profesores, ¿qué dice la normativa? ¿Ah? El ministerio habla de un 85%. Si el colegio dice no, va a ser el 90% porque somos bacanes y queremos ser los mejores de la comuna, eso no lo puede hacer el colegio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos el orden de las leyes? La norma, aquí me voy a devolver un poquito. La norma es el cuarto lugar, ¿ya? Las normas siempre tienen que estar en armonía con las leyes, ¿ya? Y con lo que dice la Constitución. Ustedes me dirán, oiga, pero la Constitución no habla nada de las notas, no habla nada del porcentaje de asistencia. ¿Dónde está consagrado eso? ¿Dónde habla que el niño tiene que ser respetado en sus derechos? Las leyes, ¿cierto? La Convención de la Libertad de Enseñanza no tiene que ser discriminatoria. Yo no puedo tener un establecimiento que pide un 90% y están todos trabajando con el 85%. Como así tampoco el colegio no puede decir, ¿sabe? No, les vamos a pedir el 80%, no, porque estos chiquillos son reforzados y siempre cumplen. No, siempre todo tiene que ser apegado a las normas. ¿Pregunta por acá? Les pregunto yo, reunión de apoderados. ¿Están obligados a venir a la reunión de apoderados? ¿Están obligados a venir a la reunión ¿Están obligados a venir a una reunión de apoderados? ¿Es un compromiso? Caballero. Creo que sí estamos obligados,
a las normas del establecimiento, ¿verdad? Ujú. Yo creo que una de nuestras responsabilidades como padre es asistir a las reuniones de apoderados. No me quito esa responsabilidad de tomarlo como tiene para mí, como padre o como apoderado, lo tomo como una obligación. Porque es así, si yo vengo a las reuniones de apoderados, mi hijo tal vez de alguna u otra manera le va a influir en que yo asista a las reuniones. Tal vez reflejando, ella se va a ver reflejado en mi compromiso que tengo con el colegio, en venir a las reuniones, para ella tal vez lo va a tomar de esa manera. Creo que muchas veces no es necesario que yo le diga a mi hija lo que tiene que hacer, tal vez muchas veces lo va a imitar con la responsabilidad que los adultos podemos darle a nuestros hijos. Claro. Ya, es una pregunta ya. Ahí yo invito a los papás a que trabajemos esa parte, ¿ya? La reunión de apoderados es súper importante, ¿ya? Que nosotros asistamos para no mi bienestar, sino que el bienestar de mi hijo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es un deber que yo tengo como papá enterarme de cómo está el cumplimiento de mi hijo en distintos aspectos, ¿ya? En ninguna parte de las leyes habla de las reuniones de apoderados. No está consagrado en ninguna parte. ¿Dónde está? En la norma institucional. Las normas institucionales están, no sé, por el Ministerio de Educación dijo algo, la superintendencia, o el colegio estableció algo, ¿ya? Eso es súper importante que ustedes como papá lo tengan presente. Por ejemplo, otra pregunta que se la quiero plantear. Mi hijo se arrancó del colegio y se fue a la plaza. Y llegó a la casa a la hora, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, bien. Y después se entera el apoderado que el niño se arrancó. ¿Merece una sanción ese niño? ¿Por qué? Ya, a ver. Mirándonos a quien le entrega el alumno. Así que si el niño se llega a escapar, también va a ser sanción para el colegio. ¿Ya? ¿Y dónde yo reclamo eso? En el colegio. Porque a lo mejor, no sé, este alumno aprovechó un descuido, ¿cierto? Que justo en ese rato salió la secretaria, 3 segundos, no había nadie en la entrada, apretó el timbre y se arrancó. ¿Ya? Es cierto que tiene que haber los resguardos, digamos, de parte del colegio, pero también nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos la responsabilidad. Es como que nosotros nos arranquemos del trabajo. Si nosotros nos arrancamos del trabajo, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener una sanción, ¿cierto? Hasta nos pueden despedir. Entonces, la invitación es a que podamos leer el reglamento interno del colegio, que podamos conocerlo, conocer mis deberes y también mis derechos como apoderado, ¿ya? Esa es mi invitación. ¿Alguna pregunta, algo que quieran resolver, alguna inquietud? Si alguien tiene alguna inquietud, me levanta la manito y me acerco con el micrófono. Y si no, les tiro otra. Voy. El papá. Gracias. Me llamó mucho la atención el puente, ¿ya? Cuando inició su charla. Creo que, la relación que debemos de tener con nuestros hijos, ¿ya? Y más bien la convivencia que debe haber o el entendimiento que debe haber entre nuestros hijos, los profesores y nosotros obviamente como padres. Escuché en una parte, no voy a decir dónde, de que para el profesor le estaba siendo complicado en este momento el enseñar a nuestros hijos, ¿ya? Veo de que en este momento ese puente, que está muy bien perfilado, ¿verdad? Muy bien hecho, como que está quebrándose un poquito. ¿Cómo podemos, ya, una pregunta tal vez, una inquietud tanto para nosotros como padres, como para profesores, y yo creo que para muchos, ¿cómo podremos lograr de que ese puente se mantenga bien perfilado? Que no haya un quiebre, que no tengamos miedo nosotros de mandar a nuestros hijos y que el profesor
lo recibe en el colegio, ¿verdad? Y no hayan problemas internos, no hayan problemas entre los estudiantes, con el profesor, nosotros como padres, con nuestros hijos. O sea, mantener esa convivencia, ¿ya? ¿Cómo podemos mantener eso? O sea, lograr de que antiguamente nosotros, ¿verdad? Me retracto un poco hacia atrás. Antiguamente nosotros, la disciplina que teníamos era totalmente diferente, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que para mí me gustaría rescatar de lo antiguo, de la educación que recibimos nosotros, que en este momento está complicado el tema de nuestros hijos. Nosotros, si bien es cierto, en la mañana lo mandamos al colegio, pero se encuentra llega al colegio o en el ambiente en que él se está desarrollando, ¿verdad? De repente como que está un poquito como un poco perdido, o sea, ya como que está perdiendo un poco el horizonte, por así decirlo. ¿Cómo podemos mantener eso? O sea, recuperar eso, ¿ya? De que tengamos un hijo, ¿verdad? De que nosotros lo mandamos al colegio y él vaya con una orientación, ¿verdad? Que al final logremos lo que esperamos de nuestros hijos. Logremos de que sea un profesional, una persona que realmente lo que nosotros esperamos de ellos. Bien, una muy buena pregunta. ¿Cuál es la instancia de relación que tienen los apoderados con el colegio? ¿Cómo se relacionan los apoderados, los 700 apoderados con el colegio? ¿Quién los representa? ¿Ah? El Centro General de Padres, ¿ya? Hay una instancia en todos los colegios que se llama el Consejo Escolar. ¿Han escuchado de eso? Ya. El Consejo Escolar es fundamental para lo que plantea el papá, ¿ya? Si bien ese consejo no tiene las atribuciones para dictar o dar una dirección respecto de lo académico, yo no puedo decirle, oiga, profesor, usted va a enseñar de esta forma. Eso no nos corresponde. El Consejo Escolar va a trabajar en esos aspectos que son formativos, ¿ya? ¿Qué podemos hacer como comunidad escolar para que nuestros hijos vengan a estudiar en un ambiente seguro, tranquilo, donde el profesor sea la autoridad, el niño pueda respetar, digamos, esa autoridad, y yo como apoderado sentirme tranquilo de que mi hijo está en un lugar, en un ambiente protegido? A través, como apoderados, del Centro General de Padres. ¿Quién representa a los padres en ese consejo escolar? Es el presidente del Centro General de Padres. Y ese rol es fundamental. Ahí los papás tienen que organizarse, porque de hecho la misma ley, este famoso decreto del DFL2, entrega muchas herramientas a los papás para que se organicen y puedan trabajar distintas temáticas. Es decir, ustedes hasta podrían tener asesores externos como Centro General de Padres y trabajar algunas temáticas para que puedan ser abordadas por el colegio. No podemos volver al tipo de enseñanza antigua, donde, por ejemplo, no sé, a mí me tiraban la patilla cuando me portaba mal, o donde el profesor nos daba un punterazo, ¡pah! En donde convivencia escolar, como no existía, eso estaba en la casa, ¿cierto? El profesor, oiga, su hijo se portó mal. Llegaba la mamá, ¿cierto? Sacaba un correazo, ¡pah! Ahí estaba convivencia escolar. Esa era la forma de resolver los conflictos. No podemos volver a eso, ¿por qué? Porque hay tratados, acuérdense de eso, ¿ya? Cuando Chile suscribe las convenciones es para que nosotros las respetemos, ¿ya? De ahí, digamos, que se crea toda una institucionalidad, por ejemplo, los tribunales de familia, se crean los tribunales de garantía, hay una justicia para menores, otra justicia para adultos, porque están todos enmarcados en estas convenciones. Entonces, como papás, siempre el Centro General de Padres para relacionarnos. Y les voy a hacer una última pregunta en honor al tiempo. Chiquillos, digo yo, apoderados, vivimos en una zona UAS, ¿ya? En donde es muy habitual que muchas personas porten la parronina, ¿cierto? Que se conoce. Pues bien, nuestros hijos no pueden portar cuchillos, ¿ya? No, pues es una tradición de acá de la zona. Eso es un delito, ¿ya? Si bien nuestros hijos que están acá, salvo los doctores, que puede haber uno que tenga 14 años, no son imputables, ¿ya? Si es una infracción al reglamento de convivencia escolar, ¿ya? Y de hecho esa arma es un arma blanca,
¿ya? Debiese quedar retenida, ya que por lo general lo retienen las policías. Entonces, no se enojen con el establecimiento cuando le quitan la cuchilla, oye, le pusieron color, si no amenazó a nadie. Pero si llega otro niño y sabe que ese niño tiene una cuchilla y se la quita y amenaza a otro, entonces tenemos que ser cuidadosos en esas temáticas, ¿ya? No permitir, digamos, que porque algo es normal o tradicional en esta zona, mi hijo lo siga haciendo. El colegio, o en todos los colegios, está prohibido las armas blancas, ¿ya? Cuando nuestros hijos tienen más de 14 años, hay una ley que se llama la Ley de Aula Segura, que sanciona severamente al que porte armas. Entonces, si yo ya cuando es chiquitito lo dejo que llegue, no, pues si todavía no hace nada, ¿qué le estoy enseñando? Acuérdense que somos imitativos, que no pasa nada, pues si lo puedo usar. Total, es algo tradicional de nuestra zona. Entonces, ser cuidadoso con esas cosas. La forma que tenemos como papás de involucrarnos en el desarrollo íntegro de nuestros hijos es a través del Centro Regional de Padres, del diálogo, ¿ya? Del diálogo con el profesor, del diálogo con el director, del diálogo entre nosotros como apoderados. Porque nuestros hijos van a imitar nuestras conductas. Y con esto no les quito más tiempo, porque entiendo que hasta un cuarto tienen que retirar a sus hijos, ¿ya? Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Quiero, a nombre del colegio, darle las gracias, don Néstor, por su presentación, por este espacio de diálogo, de conversación, que esperamos absolutamente se pueda repetir, que lo podamos tener en forma más o menos permanente, ya sea en algunos espacios, en las reuniones de apoderados y también en jornadas como estas. Y principalmente porque creemos en la convivencia, porque creemos que la convivencia es parte de todos los estamentos de nuestra comunidad educativa. Por lo tanto, queremos relevar y darle importancia a estos encuentros con ustedes como apoderados y darle también importancia a los instrumentos y a las herramientas que tenemos como colegio para poder lograr estos espacios seguros, protegidos y que sus niños se sientan confiados y también fortaleciendo ese lazo precisamente de confianza que ustedes nos han entregado el día que matricularon a sus hijos y a sus hijas acá. Así es que quiero agradecer la participación, la asistencia en las reuniones de apoderados. Seguramente vamos a dar un espacio para que ustedes también puedan comentar de esta instancia que tuvimos y sin duda la vamos a replicar y la invitación siempre es a la participación, que vengan más apoderados y que estemos en constante comunicación por el bien de nuestros niños, porque finalmente eso es lo que nos reúne. Así que muchas gracias por haber estado presentes hoy día y que tengan un buen retorno a casa.